Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de los diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Tamaulipas y con fundamento en el artículo 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de este tribunal, siendo las 12 horas del día 26 de mayo de 2022 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo a nuestro secretario general de acuerdo se proceda a pasar la lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior y al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos aquellos acuerdos que se tomen en ella. Por lo que se instruye en este acto al secretario general de acuerdos que se dé lectura del orden del día programado para la presente. Sí, el orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del presente orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 19 de mayo de 2022. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 008/2018, -2 promovido por el demandante en contra de un acuerdo del 26 de febrero de 2018 del magistrado titular de la segunda sala unitaria, relacionado con un cumplimiento ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 36/2021 del segundo tribunal colegiado en materias administrativa y civil del 19º circuito, proyecto en el que se propone revocar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El segundo es un proyecto de resolución interlocutoria de incidente de acumulación de autos dictado en el juicio de nulidad 045/2021-2 abierto el juicio en contra del titular del órgano de control interno de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, en cuyo proyecto se propone acumular el juicio 086/2021-1- al diverso 045/2021-2 por ser este último el más antiguo. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El tercero es un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 060/2021-3 cuya instancia fue promovida por la parte actora, en cuyo proyecto se propone confirmar la sentencia definitiva recurrida del 8 de marzo de 2022, dictada por el magistrado titular de la tercera sala unitaria. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir, consistentes en un proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 109/2017-2 en el que se propone declarar cumplida la sentencia definitiva dictada en ese juicio. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de pleno dictado en el juicio de nulidad 034/2021-2 acuerdo proyectado con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido a nombre de la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 7 de abril de 2022 pronunciada por el magistrado titular de la segunda sala unitaria de este tribunal, en cuyo proyecto se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia.
El siguiente punto del orden del día es el punto número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Punto número 9, asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos a tratar, mientras que el último punto del orden del día corresponde al punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, correspondientes al inicio de la sesión, lista de asistencia y declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día de esta sesión. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, por favor, tomamos votación en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. A favor. A favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. Y en desahogo del punto 5 solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria de 19 de mayo de 2022, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación. Y asimismo solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, por favor, tomamos votación. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aceptación de dispensa de la lectura del acta de sesión del 19 de mayo de 2022, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. Sí, le informo que tanto la dispensa de lectura del acta solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria de día 19 de mayo del año en curso, instruyendo en este acto a nuestro secretario general de acuerdos informe al Pleno. ¿Cuál es el siguiente punto de orden del día? El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 008/2018/2 romano-A, emitido en cumplimiento de ejecutoria de amparo directo, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que en este acto cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Adelante. Muchas gracias, presidente magistrado. Pues sí, primeramente hago referencia a que el expediente es el 008/2018/2-A. El actor es Baltasar González Valeriano y la Secretaría de Seguridad Pública es la autoridad demandada. Aquí hablamos básicamente en primer orden de que perdón, hay una ejecutoria de parte del colegiado en el sentido de que en fecha 20 de abril del 22 el segundo tribunal colegiado en materia administrativa y civil del 19º circuito con residencia en esta ciudad, dentro del amparo directo 36-2021 administrativo, ordenó dejar insubsistente la resolución interlocutoria de fecha 22 de octubre por la que se resolvió el recurso de reclamación y que se emitiera una nueva admitiendo la prueba de inspección ocular identificada en el inciso K ofrecida por el actor en su demanda. Partiendo de esa base, a través de un acuerdo plenario de fecha 4 de mayo, adelantamos ciertamente el cumplimiento de esa ejecutoria, en el cual ese acuerdo se ordenó dejar insubsistente la resolución interlocutoria del recurso de reclamación de fecha 22 de octubre dictada por el Pleno y elaborar el nuevo proyecto para emitir una nueva resolución, atendiendo el lineamiento trazado en la ejecutoria que acabo de mencionar del 20 de abril por parte del segundo tribunal colegiado. En ese sentido, estamos viendo que el acto recurrido ya es dentro de ese recurso de resolución a ese recurso de reclamación, es si el auto de fecha 26 de febrero de 2018, donde se admitió la demanda y se desechó una prueba de inspección ocular, es o no legal. De acuerdo a los lineamientos propios del segundo tribunal colegiado, esa probanza debió haberse
admitido, ¿sí? En ese sentido, lo que se propone es que en el agravio 1 del escrito de reclamación, el recurrente señaló que le causa agravio el que la sala de conocimiento deseche el medio de prueba relativo a un informe de autoridad, refiere a una inspección ocular, toda vez que expone que dicha prueba tiene como finalidad establecer el objeto de la misma y lo que se pretende verificar por los sentidos sin que sea necesario que implique tratar de obtener un documento. Agrega que resulta además ilegal el desechamiento de esa prueba para que dentro de los puntos a verificar se encuentren diversos archivos electrónicos que no se puedan estimar como equiparables a un documento, señalando que la prueba ofertada es con el fin de que el tribunal verifique la existencia de dichos archivos y, sobre todo, quiere llegar específicamente a probar cuál era el ingreso que él tenía para efectos de la condena o la sentencia que en su momento se dicte. La propuesta de sus servidores a este pleno es revocar parcialmente el auto de fecha 26 de febrero al resultar fundado el agravio 1 en una porción, esto es respecto exclusivamente al desechamiento de la prueba identificada en el inciso K del capítulo respectivo de demanda consistente en la inspección ocular. En ese sentido, el agravio referido resultó fundado acorde a los lineamientos trazados en la ejecutoria del 20 de abril del 2022 dictada por el segundo tribunal colegiado. En ese sentido, insisto, se considera fundado dicho agravio al resultar evidente que en el apartado de pruebas del escrito inicial de demanda el actor en juicio asentó específicamente que lo que pretendía acreditar con esta probanza era el monto total de las prestaciones ordinarias y extraordinarias, como lo son el monto total de la percepción recibida, el nivel salarial, el puesto, el tipo de contratación, dependencia a la que pertenecía y el tiempo extraordinario elaborado, por lo que en el caso particular se estima que dicha prueba es idónea para posiblemente acreditar el monto de las percepciones ordinarias a que hace alusión en su demanda. A fin de cumplir con la ejecutoria, insisto, del 20 de abril del 22, lo que propongo a este pleno es admitir básicamente la prueba de inspección ocular y en su momento que se desahogue específicamente ya el desarrollo de esa prueba y por lo tanto lo que se propone a este pleno es revocar parcialmente el auto de fecha 26 de febrero del 2018 para los siguientes efectos, para que se emita un nuevo acuerdo de admisión de demanda en el que, acorde a las consideraciones vertidas por el Tribunal de Alzada en la concesión del amparo y las precisadas por este pleno en la presente resolución, se admita a trámite la prueba de inspección ocular ofrecida por el hoy recurrente, identificada en el inciso K del escrito de demanda, y se ordene su desahogo correspondiente, quedando incólume lo que no fue materia de la controversia, es decir, intocado todo lo que no fue materia de la controversia. Bien. Esa es la propuesta de su servidor para efecto de dar cumplimiento, insisto, a lo resuelto el 20 de abril del 2022 y a fin de no violentar el derecho para que se le valore una prueba, se le admita y se desahogue una prueba que consideramos que está debidamente ofrecida. Bien. Es cuanto, presidente. Gracias por su intervención, magistrado, y por su ponencia en cuanto a este asunto. Si el magistrado Edgar Ulises Alanís quisiera agregar algún comentario a lo expuesto. Sí, gracias, maestro presidente. Efectivamente coincido con lo resuelto por el magistrado, en sentido que se da el cumplimiento estricto a la resolución de cumplimiento de amparo, donde se deja sin efectos la sentencia emitida por este pleno, así como también la sentencia emitida por la propia sala, y también la propuesta de revocar parcialmente el acuerdo de admisión donde se había desechado la prueba de inspección ocular. En ese sentido considero que se da cumplimiento cabal a la resolución de amparo, y en ese sentido una vez desahogada la misma, pues se resolverá el conducente y quedará completamente aceptada la resolución de amparo cumplida, perdón. Sí. Es cuanto.
cabe mencionar, presidente, discúlpame, si me permites, cabe mencionar que en el presente juicio, aun cuando el actor tenía el derecho para poder impugnar la resolución interlocutoria del recurso de reclamación, no lo hizo, se siguió hasta una sentencia definitiva, impugnó a través de un amparo directo la resolución definitiva de este juicio, ¿sí? Y el tribunal de alzada, el tribunal colegiado de alzada, definitivamente de manera muy benévola analiza específicamente un acto que ya en su momento para mí le había prescrito el derecho a impugnar, ¿sí? Se le había pasado el derecho a impugnar. ¿Por qué? Porque después de la resolución, insisto, a ese recurso de reclamación que él promovió, debió haber impugnado a través de un amparo indirecto, pero se siguió el juicio. Por lo tanto, a través de este acuerdo también se deja sin efecto la sentencia definitiva emitida dentro del presente juicio a fin de analizar la sentencia interlocutoria del recurso de reclamación, ¿verdad? Hago esa precisión nada más. Bien. Bien, magistrado, pues tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, considero se presentó cabalmente la exposición de motivos y hago un comentario. Concuerdo plenamente con que se está cumpliendo cabal y al 100% con la ejecutoria de amparo en materia de este juicio en específico, dejando insubsistente la sentencia emitida por la propia sala, la sentencia emitida por el pleno y substanciando únicamente lo que respecta al acuerdo de admisión. En ese tenor únicamente se revierte parcialmente para darle entrada a la prueba nombrada por ahí en el inciso K del expediente, que es la inspección ocular que el actor quiere hacer valer en cuanto a derecho le corresponda en este juicio, y damos también cuenta de ello. Por mi parte es todo lo exponente a la apreciación que hicieron los magistrados. Secretario, consideramos que se ha discutido plenamente este asunto y poder proceder a tomar la votación correspondiente de la propuesta del magistrado. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en cumplimiento de ejecutoria de amparo directo, recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Con el proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 008 diagonal 2018 diagonal 2 romano -A. El segundo corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de incidente de acumulación de autos dictado en el juicio de nulidad 045 diagonal 2021 diagonal 2 romano -A, cuya ponencia se encuentra también a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que en este momento cedo nuevamente el uso de la palabra a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Adelante. Muchas gracias, presidente magistrado. Efectivamente, estamos tratando un asunto de un incidente de acumulación de juicios derivado de los expedientes 045 diagonal 2021 diagonal 2 romano -A, y además de otro expediente que es el 086 diagonal 2021 -1 A, el cual se encuentra registrado en la sala unitaria, en la primera sala unitaria. Partiendo de esa base, este incidente de acumulación nace de la propuesta por la autoridad demandada, titular del órgano de control interno de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, del Estado de Tamaulipas,
el cual solicita que se acumulen los juicios. Derivado de ello, al analizar propiamente los dos expedientes, el magistrado Edgar Uriza nos remite esa solicitud del incidente de acumulación de juicios, a través del cual, por ser nuestro juicio en la sala 2, que es el 045 diagonal 2021 más antiguo, o que se ingresó a esta sala, a este tribunal, con anterioridad al que estaba registrado o al que está registrado en la primera sala, consideramos que es procedente el incidente de acumulación de juicios, en virtud de que se trata específicamente, ya entrando en la materia, se trata de que la fracción segunda, específicamente del artículo 42 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, establece ciertamente que, siendo diferentes las partes e invocándose distintos agravios, el acto impugnado sea uno mismo, o se impone varias partes del mismo acto. Partiendo de esa base, analizamos específicamente en las dos demandas de los dos juicios cuál era el acto impugnado, y efectivamente concluimos que se trata del mismo acto impugnado, y por lo tanto cae en los supuestos específicos del artículo 42, que es la procedencia para la acumulación de dos o más juicios pendientes de resolución. Partiendo de esa base, y sobre todo, insisto, del análisis a cada una de las demandas, concluimos que sí es procedente, y lo que se propone específicamente a este pleno es la acumulación decretada, y que la misma tendrá los siguientes efectos. Deberá resolverse ambos juicios en una sola sentencia, debiendo acumularse el juicio 086 diagonal 2021 diagonal 1 guiona al 045 diagonal 2021 diagonal 2 romano guiona, por ser este último el más antiguo, por lo que corresponderá a la segunda sala unitaria sustanciar el trámite hasta resolver en una sola sentencia definitiva la controversia planteada en ambos juicios. Queda, así, en otro punto, queda válido lo actuado por el magistrado de la primera sala unitaria hasta antes de la acumulación que aquí se decrete. Esa es la propuesta que el día de hoy les presento a ustedes como magistrados que integrantes de este pleno, a fin de que, insisto, proceda el incidente de acumulación de juicios derivado de la fundamentación y motivación que acabo de mencionar. Es cuanto. Gracias por su exposición de motivos, magistrado. Magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿algún comentario al respecto de lo anteriormente expuesto? Sí, gracias, maestro presidente. Sí. Efectivamente, coincido con lo señalado por el magistrado ponente, en virtud de que efectivamente concurren y se dan los supuestos establecidos en el artículo 42 del contencioso administrativo, en el sentido de que estamos hablando de un mismo acto, una misma resolución impugnada, son las mismas personas las que están ahí, la misma autoridad. Entonces pues se encuadra precisamente en la acumulación, y es así porque pues como bien lo señala, se presentó primeramente un juicio en la sala que él preside, y con posterioridad también se presentó otro juicio acá con nosotros, con los mismos hechos. Entonces la finalidad de la acumulación es que no se vayan a resolver en sentidos diferentes en las salas un mismo asunto. Entonces se cumple con ese requisito y la finalidad. Es cuando. Gracias. Sí, si me permite, adelante, solamente magistrado. para ahondar, ciertamente queremos o quiero proponerle a este pleno que quede como antecedente básicamente el hecho de que cuando se presente un caso donde hay un incidente de acumulación de juicios, y lo comento como un antecedente, la ley del procedimiento contencioso administrativo del Estado de Tamaulipas no establece ciertamente cuál de las salas va a seguir sustanciando el juicio, hasta en tanto se emite el cierre de instrucción, sí, y se emite una sola sentencia. Derivado de esa laguna que hay en la ley, ciertamente
nos remitimos como de manera supletoria al Código de Procedimiento Civil del Estado de Tamaulipas, el cual en el artículo 78 sí se establece básicamente que será la sala que reciba la acumulación la que deberá sustanciar, y que si hay alguna diferencia en cuanto a los tiempos o estados procesales de los juicios, se detendrá el que vaya más avanzado para que el otro lo alcance y se cierre la instrucción a la misma vez y se emita una sola sentencia. Entonces, partiendo de esa base, el artículo 78 es claro, es aplicable de manera supletoria al caso que estamos comentando, y ciertamente pues que eso nos sirva como un precedente para futuros casos. Pues ahí está la vía y el fundamento legal para el cual nos estamos basando para tomar la decisión de la procedencia de este incidente de acumulación de juicios. Bien. Es cuanto, señor presidente. Gracias por la aportación, magistrado ponente. Sí. Por parte de la tercera sala, pues nosotros estamos en acuerdo, y hago un comentario que cabalmente se están llevando la propuesta en razón al capítulo 7º del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, que nos marca claramente como título la acumulación de autos y todos los artículos referentes. Por ahí hizo mención del artículo 78, que encuadra perfectamente en este supuesto, y estamos en acuerdo con la apreciación y la ponencia del magistrado Jesús Gerardo Aldape, y con la participación también del magistrado Edgar Uriza Alanís. Considerando se encuentra discutido el asunto en mención, por favor procedemos a tomar la votación correspondiente, secretario. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de incidente de acumulación de autos recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de incidente de acumulación de autos dictada en el juicio en nulidad 045/2021/2 romano-A. El siguiente y último proyecto de resolución jurisdiccional a discutir corresponde a un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 060/2021/3 romano-A, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. Bueno, pues en primer lugar se estima conveniente traer a la vista los antecedentes del asunto o el juicio que nos ocupa. Hago mención, es el 060/2021/3 romano-A, y como primer punto, mediante resolución de fecha 15 de junio de 2021, el director general de mercados del Ayuntamiento de Tampico determina que el ahora actor no acreditó se encontraba en el supuesto normativo del artículo 4 transitorio del Reglamento de Mercados para el municipio de Tampico, Tamaulipas, y emitió un dictamen no favorable de la formulación de iniciativa para la suscripción del contrato administrativo de concesión a su favor. O sea, el actor en este caso no recibió el dictamen favorable para ser concesionario del mercado. En contra de dicha resolución, el 16 de julio del 2021 promueve un juicio de nulidad ante este tribunal, el cual por cuestión de turno corresponde tramitar y resolver a nuestra sala, la tercera sala, y después de concluir el trámite del juicio se emitió una sentencia definitiva el 8 de marzo del año 2022 en la que se reconoce la validez de la resolución impugnada descrita con anterioridad, aquella resolución que no le otorgó la concesión en los mercados del municipio de Tampico. Inconforme con esa sentencia aludida, la parte actora interpone un recurso de revisión que en este momento proponemos se resuelva de
la manera que lo estamos de la manera que lo vamos a proponer en breve, ¿no? Sin embargo, sus agravios tales resultan novedosos, ya que estos no se hicieron valer en su escrito inicial de demanda, como se exponen de la siguiente manera. En efecto, el recurrente señaló que la sentencia definitiva emitida por la tercera sala le causa agravios, toda vez que la resolución que se impugnó es con motivo de la convocatoria para la obtención de una concesión en el mercado municipal del municipio de Tampico, que va dirigida a los que detentaron los locales previos a su demolición y reconstrucción en los mercados públicos municipales Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Dicha convocatoria nunca habla de acreditar ser concesionario de los tramos, únicamente refiere a que debe acreditar que se encontraba detentando los locales antes de su demolición. Ello conforme al artículo 4 del reglamento de mercados para el municipio de Tampico. Por lo tanto, afirmó que con la constancia que le expidió la subdirección de mercados en el año 2016 y con los recibos de pago de tesorería del 2015, se acredita la detención de los locales y que para poder acceder a una concesión nueva en el mercado municipal únicamente bastaba que acreditara que se detentaran los locales en el mercado Benito Juárez y no acreditar la concesión como el magistrado instructor resolvió, o sea, nosotros. Sin embargo, dichos agravios no se hicieron valer durante el trámite del juicio, pues en el escrito inicial de demanda únicamente impugnó el valor probatorio que la autoridad municipal demandada le otorgó al acuerdo de la Subdirección de Mercados de Tampico y al recibo de pago de derechos correspondientes al mes de abril del año 2015, expedidos por la Tesorería Municipal de Tampico. En ese sentido, podemos advertir que se trata de incorporar una nueva inconformidad al referir que la resolución que se impugnó es motivo de la convocatoria para la obtención de una concesión en el mercado municipal de Tampico, que va dirigida a los que detentaron los locales previos a su demolición y su reconstrucción, sin que tales manifestaciones las haya expuesto al formular sus agravios en el presente juicio de nulidad. Luego entonces sus agravios resultan novedosos y por tanto consideramos son inoperantes, pues los conceptos de impugnación hechos valer en su escrito inicial de demanda no se advierte que haya manifestado algo al respecto a la convocatoria origen de la resolución impugnada, ni que haya expresado que bastaba con solo detentar los locales requeridos y no acreditar la propiedad de los mismos para que resultara en favor la concesión solicitada. Por lo anteriormente expuesto, se propone a magistrados integrantes de este pleno determinar procedente pero infundado el recurso de revisión y que se resuelve y en consecuencia confirmar la sentencia recurrida de 8 de mayo de 2022 emitida por la tercera sala unitaria. Con esto concluyo la ponencia de la propuesta de resolución al recurso aludido en el juicio 060/2021/3 y me gustaría preguntarle a los magistrados si alguno de ustedes tiene algún comentario al respecto de lo anteriormente expuesto. Magistrado Edgar Uriza Lanís. Sí, gracias, magistrado presidente. Coincido con lo expuesto en este asunto, en virtud de que efectivamente son distintos los argumentos que señala tanto en la presentación de la demanda, que señalaba precisamente una indebida valoración de las pruebas que ella había aportado, como eran unos recibos de pago y una constancia que le había dado un subdirector ahí de mercados con respecto a la detentación de
ciertos locales en los mercados que fueron derribados, y ahora es el nuevo mercado de Tampico. Y como antecedente, pues efectivamente viene ahora a reclamar y mete como novedoso precisamente que viene a atacar la convocatoria, en la cual no decía que solo era necesario haber demostrado la detentación de dichos locales. Sin embargo, pues no ataca los motivos expresados en la resolución que llevaron a confirmación de la resolución que hicieron allá en el mercado de Tampico. Y vamos más allá, precisamente, si bien es cierto, les dieron esas constancias, también lo es que se les convocó, como bien lo señala, para que fueran a que se cumplieran con los requisitos que establece el artículo 32 de la Ley de Mercados, pues para que se les fuera otorgada una concesión de uso y goce de esos tipos de locales. Y por lo que, si se señala bien los requisitos del artículo 32 y vemos el fondo del asunto, pues no cumplió con todos los requisitos. Si bien es cierto, nada más, o sea, ella acreditó la detentación, también lo es que para esta concesión nueva en estos locales se requería de otros documentos más que no allegó, y no hizo ninguna argumentación en contra de ello, por lo que concuerdo que efectivamente al querer presentar estos argumentos nuevos, pues resultan inoperantes porque no fueron atacados desde un principio. Entonces, ¿cuánto? Gracias. Gracias, magistrado Edgar Uriza. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto? Simplemente para concluir, que estoy de acuerdo con el proyecto, en virtud de que definitivamente el hoy recurrente hace argumentos novedosos, mismos que no combaten de manera frontal la sentencia recurrida. Luego, en ese sentido, devienen inoperantes y por tanto insuficientes para demeritar la legalidad de la sentencia recurrida, ¿verdad? Su exposición. Entonces, partiendo de esa base, estoy totalmente de acuerdo con el proyecto. Bien, magistrado, gracias por tu participación, y aquí solicitamos a nuestro secretario tome votación, por favor. Sí. Respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución de recurso de revisión dictada en el juicio de nulidad 060/2021/3 romano-A. Y una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales de Pleno, secretario, procedemos a informar cuál es el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir. El primero corresponde al dictado en el juicio de nulidad 109/2017/2 romano-A. Secretario, procedemos a dar cuenta de los antecedentes del presente proyecto. Los antecedentes son los siguientes. Consta de los autos que conforman el juicio de nulidad comentado la existencia de un acta circunstanciada denominada diligencia de entrega de cheque, elaborada el 4 de febrero de 2022 por el Secretario General de Acuerdos, en la que se hizo constar la entrega al demandante del original de un cheque allegado al juicio por un apoderado legal del Gobierno del Estado, en cumplimiento a lo ordenado en una segunda resolución interlocutoria de liquidación del 17 de octubre de 2019, relacionada a su vez esta con lo determinado en la sentencia definitiva de condena dictada también en autos de fecha 7 de diciembre de 2016. Consta además en los autos la existencia de una diversa acta circunstanciada, también denominada diligencia de entrega de cheque, elaborada en fecha previa del 8 de agosto de 2019, en la que se hizo constar la entrega previa al demandante del original de un cheque allegado al juicio
en cumplimiento al ordenado en una primera resolución interlocutoria de liquidación del 13 de junio de 2017, relacionada esta también con lo determinado en la misma sentencia definitiva de condena del 7 de diciembre de 2016. Vistos los antecedentes del caso, propongo a este pleno declarar cumplida en sus términos la sentencia definitiva de condena del 7 de diciembre del 2016, toda vez que las cantidades entregadas al demandante mediante los 2 cheques referidos, sumados a los descuentos por retenciones respectivos, equivalen al monto total de condena determinado en la sentencia definitiva de condena, relacionada con las 2 resoluciones interlocutorias de liquidación mencionadas que cuantifican en cantidad líquida los montos del adeudo, aunado a ello a la manifestación de conformidad por el demandante, motivo por el cual se estima que no existe exceso ni defecto en el cumplimiento de la presente sentencia. Se abre a discusión a los presentes proyectos de acuerdos jurisdiccionales. Magistrado Edgar Uniza Alanís, ¿algún comentario al respecto? No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldapia, ¿algún comentario al respecto? No, me reservo. Considerando se encuentra suficientemente discutido el tema, procedemos a tomar votación correspondiente en forma económica. Secretario, por favor. Respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la Presidencia, magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto? Con el En proyecto. favor del proyecto. Sí, le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, se declara aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 109/2017/2 romano-A. El siguiente proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 034/2021/2 romano-A, con motivo del recurso de revisión promovido por la parte actora del juicio. Secretario, procedemos a dar cuenta de los antecedentes del proyecto. Los antecedentes son los siguientes. Por escrito ingresado en la oficialía de partes de este tribunal el 23 de mayo del año en curso, compareció un autorizado en términos amplios de la parte actora, promoviendo en su nombre recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, interponiéndolo en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la Segunda Sala Unitaria de fecha 7 de abril de 2022, en la que determinó configurada la resolución negativa ficta impugnada y reconoció la validez de los fundamentos y motivos externados por la autoridad en su contestación a la demanda. Al respecto, propongo a este pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por haberse promovido a nombre de la parte actora del juicio en tiempo y por corresponder a la materia de impugnación o a una sentencia definitiva de sala unitaria, resultando procedente ordenar correr traslado con una copia del recurso a la contraparte para que en el plazo de 15 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ello teniendo en cuenta que los demandantes se encuentran legitimados para promover el recurso de revisión en cualquier materia, siempre y cuando lo promuevan contra sentencias definitivas emitidas por las salas unitarias, como en este caso ocurre. Magistrado Edgar Uniza Alanís, ¿algún comentario al respecto? No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldapia, ¿algún comentario al respecto? No, estoy de acuerdo con el proyecto. Considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el tema, por favor, secretario, procedemos a tomar votación en forma económica. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados? Respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la Presidencia. Por A favor del proyecto. proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 034/2021/2 romano-A. Y por último, toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos número 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto, y en desahogo al último punto del orden del día que corresponde a la clausura de la sesión,
siendo las 12 horas con 51 minutos del día 26 de mayo de 2022. Declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.